Bienvenidos una vez más en nombre de su Universidad Privada San Juan Bautista. En este espacio de capacitación docente nos encontramos en el taller denominado Introducción a la Investigación Científica. Este es el primer módulo denominado Conocimiento Científico. Este primer módulo se compone de dos partes. La primera parte es en sí lo que se denomina conocimiento y de cómo desde lo científico y desde lo empírico se construye un conocimiento como tal sustentado en las diferentes corrientes filosóficas. Y la segunda parte se refiere a todo lo que es paradigma, enfoque y tipo de investigación. De esta manera, pues este curso o este módulo busca en esta primera parte que el docente de la universidad pueda construir conocimiento científico a través de estos diferentes postulados o fundamentos o corrientes filosóficas, científicas y empíricas, que le permitirá, por supuesto, comprender todos estos fundamentos científicos para poder construir o poder diferenciar, comprender lo que realmente es un conocimiento o no es un conocimiento en los diferentes contextos donde se mueve el hombre como tal. Entonces, en esta primera parte hay diferentes corrientes filosóficas como el idealismo, el pragmatismo, el racionalismo, sobre los cuales se ha venido desarrollando, fundamentando lo que es conocimiento. Conocimiento es aquello que debe ser comprobado o medido o que ha formado parte de la propia experiencia del hombre o del ser humano. Por eso hablamos de esta evolución en dos grandes contextos. Un primer contexto donde todo lo que era conocimiento era todo aquello que podía comprobarse bajo el método científico. Era todo lo observable, todo lo que es objetivo, comprobable, medible, existencial y que podía comprobarse a través de no solamente de el idealismo, sino del racionalismo. Y que en esas primeras eras para poder comprobar que algo era verdadero o correcto, inclusive tenía fundamento bajo lo que es el falsacionismo. Habría que comprobar lo negativo de lo que estuviese ocurriendo para poder afirmar ese conocimiento. Entonces se habla de un conocimiento científico comprobado, medible, observable, eh, a la vista del hombre y que se hacía una manera deductiva. Era para todos por igual, era el estándar, era la mayoría de lo que se pudiese estar viviendo en ese momento. Evoluciona, por supuesto, así como evoluciona la ciencia, la tecnología, también evoluciona el pensamiento del hombre. ¿Y qué pasa entonces con aquel hombre, aquel ser humano que a través de su propia objetividad razona, vive, siente y se crea una propia realidad? Entonces entra allí en vigencia lo que es la parte subjetiva, lo que son las emociones del hombre. Entonces se encuentran dos momentos que son conmensurables porque pueden convivir juntos de todos aquellos fenómenos o sucesos que son observables y medibles, pero también de todos aquellos sucesos que el hombre internamente tiene en su conciencia y que lo exterioriza a través del diálogo. Entonces estamos hablando allí de dos paradigmas, de dos enfoques totalmente distintos, uno alineado a la objetividad de todo lo que es medible y observable y uno alineado a la subjetividad del hombre, a sus emociones. El primero es conocimiento científico y el segundo es conocimiento empírico, pero un conocimiento empírico que puede llevarse a través de diferentes procesos sistémicos, a través de diferentes postulados o rutas metodológicas que nos permitan llevarlo hasta que sea un conocimiento empírico, inductivo, desde esa cotidianidad del hombre, desde su subjetividad y que realmente pueda ser un conocimiento. Entonces, en esta primera parte vamos a estar revisando todas estas corrientes filosóficas y de cómo evolucionan y se convierten pues en esos fundamentos para desarrollar lo que es un conocimiento científico desde la racionalidad y
empírico desde el sentir y desde la propia conciencia del hombre en su sentir y en su vivir. En la segunda parte de este primer módulo revisamos en esta evolución los diferentes paradigmas, enfoques y tipos de investigación y que evidentemente pues conocemos según diferentes clasificaciones, pero hay una estandarización de ellos. Hay tres tipos de paradigmas. Estamos hablando de un paradigma positivista, netamente cuantificable, medible, y estamos hablando de otros paradigmas como el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, que van más hacia esa fundamentación de lo que es la interpretación, los procesos dialécticos del diálogo y la comunicación del hombre, lo que es la parte de la hermenéutica. Y de allí, bueno, los diferentes métodos, diseños y tipos con los que se puede trabajar. Si hablamos de los diferentes enfoques, hay varias clasificaciones, sin embargo, hay una estandarización y hablamos de tres tipos de enfoque. El enfoque cuantitativo, que es un enfoque objetivo, medible, basado en la estadística, eh, en los porcentajes y las diferentes fórmulas estadísticas, y el otro enfoque que es el enfoque cualitativo, que es un enfoque totalmente subjetivo, y que cuando se unen estos dos enfoques, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, emerge lo que es el paradigma, el enfoque mixto. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿pero qué es un paradigma? Un paradigma se define o es un sinónimo como de un ejemplo, un modelo, y donde todos los elementos que conviven en ese modelo tienen las mismas características. Si hablamos del paradigma positivista, evidentemente el enfoque, el tipo de investigación, el método, los instrumentos, las técnicas van alineadas a todo aquello que tiene un sustento matemático y estadístico, a todo aquello que es objetivo, medible y comprobable, donde no intervienen las emociones del hombre. Ahora, si nos vamos hacia un paradigma interpretativo, tenemos entonces que utilizar un tipo de enfoque, un método, un tipo de investigación, las técnicas que vayan alineadas hacia esta parte subjetiva. Cuando hablamos de ambos enfoques que se unen bajo lo que es mixto, entonces se combinan los diferentes técnicas y diferentes métodos. Entonces, ¿qué es un enfoque? Se dice que un enfoque es esa forma de ver las cosas y de cómo poderlas tratar. Y es más o menos lo que estábamos explicando ahorita. Si nos vamos a un enfoque cuantitativo, entonces yo tengo que utilizar un tipo de investigación, las técnicas, los instrumentos que vayan de cara a ese enfoque que es medible, cuantificable, objetivo. Entonces tendríamos que utilizar, por ejemplo, la encuesta, el cuestionario, el análisis estadístico para poder estar hablando dentro de este enfoque cuantitativo. Si vamos entonces al enfoque cualitativo, allí tendremos un enfoque que se alinea con las entrevistas, las preguntas abiertas, el sentir y el vivir del hombre en sociedad o en los diferentes escenarios donde estaremos realizando la investigación. De esta manera, una vez más, entonces, bienvenidos a este módulo que se comprende de dos partes. Revisen los materiales y las lecturas correspondientes y después pueden ir a la parte de la evaluación. Muchas gracias.